Bueno, hola, ¿cómo están? Acá yo de nuevo. Empezamos con el tema del día de hoy, que viene bastante unido de la mano de lo que vimos la clase pasada, de los enfoques de medición de pobreza, ¿sí? Y vamos a apuntar hoy a lo que es el método de medición de pobreza, de línea de pobreza y línea de indigencia, ¿sí? Y vamos a empezar por el principio, porque es la mejor manera de empezar. Para este método de línea de pobreza y línea de indigencia, que es aquel que está dentro de el enfoque de ingresos, ¿sí? Si recuerdan de la clase pasada, lo primero que necesitamos hacer para poder utilizar esta metodología es el construir una canasta básica alimentaria, ¿sí? Las líneas van a estar conformadas por valores monetarios que remiten a dos canastas. Una es la canasta básica alimentaria y la otra es la canasta básica total. Vamos a empezar por la canasta básica alimentaria porque es la que primero se genera. Y en base a esa surge la otra. Bueno, si el Power me deja, avanzamos. Vamos a empezar por la definición. ¿Sí? Si estuviéramos en clase les diría, bueno, ¿qué es una canasta básica de alimentos para ustedes? Y ahí empezarían, obviamente todos apuntan a lo primero, que es como el título dice, que es un conjunto de alimentos, ¿sí? Ahora, para el armado de una canasta básica alimentaria que nos sirva como línea de indigencia, que es para lo que la vamos a utilizar, nosotros necesitamos que este conjunto de alimentos no sea cualquier grupo de alimentos, sino que sean representativos de la estructura de consumo de la población, ¿sí? O sea, que sean alimentos que la población consume. Y para sumarle a esto, debemos tener en cuenta que con estos alimentos se van a tener que cumplir una serie de requerimientos calóricos y nutritivos al mínimo costo posible. Bueno, los usos de la canasta básica de alimentos son distintos. Nosotros lo vamos a ver acá como el puntapié inicial para la elaboración de las líneas de indigencia y de pobreza. Pero también tiene otras funciones, o sea, una vez construida esta canasta básica de alimentos, se puede utilizar para otro tipo de cosas. Por ejemplo, la determinación de salarios mínimos, para conocer la representación del peso del gasto, ¿sí? De los alimentos sobre los ingresos. No nos olvidemos, cuando armemos esta canasta, lo que vamos a tener es la representatividad del consumo poblacional, ¿sí? Por lo cual, esto nos puede permitir observar cuánto peso tiene esta canasta básica que armamos sobre los ingresos poblacionales y nos puede permitir ver este dato que es relevante, ¿sí? Porque el gasto alimentario es uno de los gastos principales en los gastos de los hogares, no uno, es el principal, y entonces el haber armado esta canasta nos puede servir para esto también. También nos sirve como un indicador de acceso a programas alimentarios, esto cómo sería, y una vez que yo tengo armada la valorización de esta canasta básica alimentaria, y lo relaciono con los ingresos de los hogares, yo lo puedo utilizar como para decir, por ejemplo, a ver, voy a un ejemplo específico, podría ser, recibo una partida de dinero para hacer un mejoramiento en el ingreso de la población que va a servir para mejorar el acceso a los alimentos, y yo tengo que determinar a quién le doy este monto de dinero determinado, ¿sí? O esta asistencia alimentaria también podría ser. Bueno, esto, esa canasta básica alimentaria se puede usar como un límite, ¿sí? Se puede decir, bueno, todos los hogares que no lleguen a cubrir una canasta básica alimentaria recibirán esta asistencia o este monto determinado de dinero, ¿sí? Puede ser utilizado para esto, que en realidad es una de las cuestiones que se puede tener en cuenta. Obviamente uno evaluará después, digo, en la realidad evaluará otro tipo de cuestiones, pero esto permite poner un límite, ¿sí?
Después, la estimación indirecta del patrón de consumo también se puede hacer, porque vamos a ver más adelante de dónde sale la información de los alimentos que conforman esta canasta. Y también permite relacionar la canasta básica de alimentos de distintos países o regiones. La República Argentina no es el único país que construye canasta básica de alimentos, por lo cual podemos usarlas para comparar distintas canastas de distintos lugares. En realidad para relacionarlas, no es compararlas porque no son estrictamente iguales, por lo cual no se puede hacer una comparación, pero sí podemos relacionar cómo están armadas, qué alimentos las componen. Bueno. Y acá voy a decir esto porque con esto de la canasta básica alimentaria suelen armarse bastantes líos, ¿sí? Hay mucha gente que no tiene mucha idea de qué es una canasta básica alimentaria y para qué se construye, entonces se confunden conceptos. A ustedes lo que les tiene que quedar claro es que la canasta básica alimentaria no debe tomarse como un modelo de referencia de alimentación saludable. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando se arma esta canasta no se está pensando en una guía alimentaria, sino se está pensando en algo que nosotros vamos a recomendar. ¿Sí? Esta canasta se arma en base al patrón de consumo poblacional. Eso quiere decir que se arma con los alimentos que la población consume, no con los que debería consumir. ¿Por qué se hace esto? Porque yo esta canasta la voy a estar armando para conocer cuál es el valor mínimo, ¿sí?, que un hogar o una persona necesita para no ser indigente. Es para esto que yo estoy armando esta canasta básica alimentaria. Entonces, claramente con esa conceptualización, no voy a utilizar alimentos que se recomendarían, pero que la población no consume, porque no sería lógico ni real, ni nos serviría para esto que queremos armar. Entonces, por eso claramente no es puramente normativa, si bien va a cubrir un requerimiento energético, ya vamos a ver de qué individuo y de qué manera, ¿sí?, pero no es normativa, plenamente normativa desde lo nutricional, no cubre los requerimientos totales de un individuo, y ya vamos a ver por qué. Obviamente, vuelvo a repetir, no es la que la familia o persona debería consumir en el mes, ¿sí? Y no es una guía alimentaria, sobre todo esto, y por eso está en imprenta mayúscula, grandota, porque a veces se confunde este concepto, ¿sí? No es una guía alimentaria, para eso existen las GAPA, ¿sí?, que esas sí son las guías alimentarias para la población argentina. La canasta no es una guía alimentaria. Bueno, entonces, vamos a los pasos para el armado de una canasta básica alimentaria. Acá los tengo punteados y después se los detallo un poquito más, ¿sí? Lo primero que tenemos que entender es que cuando nosotros vamos a armar una canasta básica alimentaria, lo primero que tenemos que hacer es determinar los requerimientos energéticos para los distintos grupos etarios de la población a la cual va dirigida esta canasta básica alimentaria. ¿Por qué se hace esto? Porque se van a determinar los requerimientos energéticos para los distintos grupos etarios, y nos va a permitir esto construir lo que se llama una tabla de unidades consumidoras, que más adelante la vamos a ver. Por ahora, ¿sí?, sepan que una vez obtenidos estos requerimientos energéticos para la población, ¿por qué hacemos esto? Básicamente porque nosotros queremos saber cómo está conformada los requerimientos de nuestra población. Entonces lo que hacemos es decir, bueno, nosotros vamos a asignar que para un niño el requerimiento energético es tanto, que para un adulto de tal edad es tanto, ¿sí? Y vamos a armar una tabla con los requerimientos energéticos. Nosotros vamos a delimitar, ¿sí?, un adulto de referencia, ¿sí? Este adulto de referencia, ¿sí?, va a ser la persona más representativa del lugar a donde se está haciendo esta canasta básica alimentaria. En el caso de la República Argentina, el adulto de referencia actual es un hombre de entre 30 y 60 años, de actividad moderada, con un requerimiento energético de 2.750 kilocalorías. Ese es nuestro adulto de referencia hoy en la canasta básica alimentaria actual. Y la tabla de unidades consumidoras va a referenciar
el resto de los requerimientos energéticos de la población con respecto a este adulto de referencia al cual se le adjudica el valor 1. Yo sé que hasta ahora les parece chino, pero no se preocupen porque lo van a entender. Tengan fe. Nunca se pierde, es lo último que se pierde. Determinación de la estructura de consumo sería el segundo paso. O sea, yo ya conozco los requerimientos energéticos de la población, ya elegí el adulto de referencia, ya hice la tabla de unidades consumidoras para poder usar esta canasta básica alimentaria con el adulto de referencia y con cualquier otra persona u hogar, porque es para eso que se hace. Y entonces lo que voy a necesitar saber es con qué alimentos voy a conformar yo esa canasta básica alimentaria. Para esto se busca información acerca del patrón de consumo poblacional. Más adelante vamos a ver qué es lo que de dónde podemos encontrar nosotros esta información. Bien. Después de haber determinado cuáles son los alimentos, ¿sí?, que nosotros vamos a elegir, se hace lo que se llama la selección de alimentos, propiamente dicha. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener una gran cantidad de alimentos que conforman el patrón de consumo poblacional, y no podemos ponerlos todos dentro de una canasta básica. Entonces, lo que se va a hacer es aplicar determinados criterios que ya vamos a ver, y hacer una selección de los alimentos más apropiados para esta canasta básica alimentaria. ¿Cómo se ajusta? Se ajusta con lo que se llaman los criterios de selección, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Y después que ya tenemos armada esa canasta básica alimentaria, lo que vamos a hacer es determinar el costo. ¿Sí? Una vez que nosotros determinamos el costo de esa canasta básica alimentaria que armamos, vamos a obtener la línea de indigencia del método de línea de pobreza, línea de indigencia. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver estos 4 pasos de la construcción del armado de una canasta básica alimentaria un poquito más detallados. Bueno, entonces dijimos que lo primero que se hacía era la determinación de los requerimientos energéticos, ¿sí? Bueno, se separan por grupos etarios, hasta los 10 años en general se aunan a niños y niñas en los requerimientos energéticos, y de 10 años en adelante se separa entre hombres y mujeres, se determinan los requerimientos energéticos y se les van a asignar para la construcción de esa tabla de unidades consumidoras que yo les nombré, que cuando la vean se van a dar cuenta a qué me refiero, los valores asignados a cada uno de esos requerimientos energéticos. Dijimos entonces que vamos a determinar el adulto de referencia más representativo de la población, y después vamos a armar en base a este 1 del adulto de referencia los valores de unidades consumidoras para el resto de la población según sus requerimientos energéticos. Después de esto, ¿sí?, lo que hacemos es, otra vez, recuerden, ya tenemos los requerimientos energéticos, la determinación de la estructura de consumo, o sea, ¿qué alimentos voy a poner yo en esta canasta básica alimentaria? Bien, yo les dije antes que necesito información del patrón de consumo poblacional. Generalmente se elige alguna encuesta de consumo, pero como nosotros no teníamos en el momento de la realización de la canasta básica alimentaria actual ninguna encuesta propiamente de consumo, la canasta básica alimentaria actual está hecha en base a la información relevada por una encuesta que se llama Encuesta Nacional de Gasto en Hogares, 96-97, y validados con los datos de la 2004-2005, que lo que hace es evaluar el gasto, no evalúa el consumo, pero como no teníamos no había otra cosa, entonces en realidad se presupone que lo que la población gasta es en lo que va a consumir, ¿sí? Entonces por eso se puede usar esta encuesta. Pero tengan en claro que la ENGO, como bien su nombre dice, Encuesta Nacional de Gasto en Hogares, lo que mide es gasto, no consumo, ¿sí? Bueno, a través de esta encuesta nosotros podemos obtener información acerca del patrón de consumo poblacional. Ahora, piensen ustedes, si yo lo que quiero armar es una línea de indigencia, o sea, obtener un valor monetario mínimo el cual le permita a un hogar o a una persona cubrir su gasto alimentario,
¿puedo tomar el patrón de consumo de cualquier parte de la población? Acá ustedes me dirían, sí, no, bueno, no sé. Bueno. Y en realidad no sería lógico. A ver, no sería lógico usar, por ejemplo, el patrón de consumo del quinto quintil de ingresos. ¿Por qué? Porque no tendría sentido, porque habría muchos alimentos que consume el quinto quintil de ingresos que no son representativos de la población en general. Tampoco nos convendría usar, o tampoco se usa, el primer quintil de ingresos. ¿Por qué? Porque los del primer quintil de ingresos son los que menos ingresos tienen, ¿recuerdan eso? Bien, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué nos puede pasar? Nos puede pasar que el primer quintil de ingresos no llegue a cubrir sus gastos alimentarios, ¿sí? Entonces esto nos traería un problema a la hora de evaluar su consumo o su gasto, ¿sí? Entonces, se suele usar, cuando se arma una canasta básica alimentaria, los grupos de alimentos, ¿sí?, consumidos por la población que está entre el segundo y tercer quintil de ingresos. Por eso ahí dice, el grupo de referencia es el constituido por hogares cuyos consumos alimentarios o de alimentos satisfacen estrictamente los requerimientos nutricionales mínimos. ¿Esto qué quiere decir? Son esa población que llega a cubrir sus gastos alimentarios, pero que no les sobra demasiado como para andar comprando productos de lujo, ni mucho menos, ¿sí? Por eso se usa en general entre el segundo y tercer quintil de ingresos. Bien. Acá voy a hacer una aclaración. Nosotros, yo dije que acá se usó la ENGO, ¿sí? 96-97, validada con los datos de 2004-2005. ¿Qué significa esto? Que como los datos de la 2004, de la ENGO 2004-2005 eran similares a las 96-97, se dejaron los alimentos seleccionados por esa encuesta. Ahora, hoy, si nosotros quisiéramos hacer una encuesta nacional de gasto en hogares, nosotros ya tenemos una encuesta de consumo. En principio hay una ENGO 2012-2013 que no se utilizó por cuestiones metodológicas, ¿sí? O sea, si bien pueden ver información sobre ella en algún trabajo realizado, al hacer un análisis de la cantidad de gente que había sido encuestada fue muy baja, entonces se puso lo que se llama un stand-by metodológico. Después de esa se hizo una ENGO 2017-2018, ¿sí? Que hay resultados, estuvo bien hecha, la cantidad estadísticamente significativa, por lo cual esa se puede usar. Pero aparte de la ENGO 2017-2018, si quisiéramos actualizar esta canasta básica alimentaria, también tendríamos los datos de la ENIS 2, que como sí es una encuesta de consumo y tomó a toda la población, no como la ENIS 1, entonces también se podría tomar como fuente de información del patrón de consumo poblacional. Eso si quisiéramos hacer una canasta básica alimentaria nueva. Bueno, una vez que nosotros tenemos determinados, ¿sí?, los alimentos que conforman ese patrón de consumo poblacional, yo les dije que esos suelen ser muchos. Entonces, para achicar la cantidad de estos alimentos que van a conformar la canasta básica alimentaria, ¿sí?, se usan los que se llaman criterios de selección. La canasta básica alimentaria actual tiene aplicados estos 3 criterios de selección, que uno es universalidad, y como bien dice ahí, es el porcentaje de los hogares, un ejemplo, el 20%, que es lo que se tomó en cuenta en la selección de la canasta actual, que informen el gasto de un artículo o subgrupo. ¿Eso qué quiere decir en español criollo? Que aparezca en por lo menos 20% de los hogares, ¿sí?, encuestados en la ENGO. Después, que tenga un aporte energético importante dentro de los requerimientos de los hogares, y que tenga un porcentaje de gasto, ¿sí?, o sea, que tenga un porcentaje, un peso en el porcentaje del gasto importante, ¿sí?, o por lo menos que sea de por lo menos el 0.5%. Bueno, entonces, es eso, que sean los más
digamos, que sean, aparte de ser representativos del consumo poblacional, que sean los más consumidos, los que tengan un buen aporte energético y que tengan un importante aporte en el gasto. También se utilizó el concepto de densidad nutricional, que no voy a pasar a explicarla, pero es parte de los criterios de selección de los alimentos que se utilizan. Bueno, como para que la conozcan, esta es nuestra canasta básica alimentaria actual, ¿sí? Como verán, ¿ustedes qué tienen ahí? Tienen una cantidad de alimentos y bebidas, y hasta ahora dije solamente alimentos, pero tengan en cuenta que acá también van a encontrar bebidas en esta canasta básica alimentaria. ¿Por qué? Porque está hecho en base a lo que la población consume, ¿ok? Siempre no nos olvidamos de esto. Entonces van a encontrar una lista de alimentos. Cuando se arma esta canasta básica alimentaria, se arma para un individuo, que es ese hombre entre 30 y 60 años de actividad moderada con un requerimiento energético de 2.750 kilocalorías, que ya se los nombré antes, ¿sí? O sea que lo que se arma entonces es una desarrollada y se especifican gramajes para que se cubran esos 2.750 kilocalorías para un día. Como la canasta básica alimentaria busca un valor mensual, ¿sí? Después esos valores, esos gramajes obtenidos se multiplican por 30 y son estos valores que ustedes encuentran acá, ¿sí? Como verán, acá están los generales y después cuando hay alguna especificación de los alimentos porque están como agrupados, ¿sí? Y las especificaciones de los alimentos que componen esos grupos están de mano derecha. La realidad es que siempre hay una gran discusión con respecto al tema de la actualización de la canasta, ¿sí? Que tiene que ver con que, bueno, hay gente que dice hay que actualizar la canasta básica de alimentos ya, porque es una canasta básica de alimentos muy vieja, ¿sí? Que no representa el patrón de consumo poblacional actual, porque la información ya es muy vieja, porque los años pasan rápidamente. O sea, imagínense que tiene 20 años, porque otra vez fue validada con la 2004, pero es del 96, o sea que son muchos años. Pero la discusión acá siempre termina en, bueno, está bien, pero ¿cuántos alimentos de esta canasta van a variar? Si nosotros estuviéramos en clase, yo les empezaría a preguntar, a ver qué les parece a ustedes, si nosotros hacemos una nueva canasta básica alimentaria, teniendo en cuenta el patrón de consumo poblacional, si el pan aparecería en una nueva. Obviamente el pan aparecería. ¿Qué pasaría con el arroz, la harina, los fideos, las papas, ¿sí? El azúcar? La mayoría de los alimentos que figuran en la canasta básica alimentaria actual volverían a aparecer en una nueva, ¿sí? Porque si bien puede haber algún alimento que se incorpore, ¿sí? O que haya aumentado su peso, como puede ser las comidas elaboradas fuera del hogar, o pueden ser los prefritos que pueden llegar a aparecer, o algunos ultraprocesados que puedan llegar a tener un peso más importante en el consumo poblacional, ¿sí? Va a haber una gran cantidad de alimentos de estos que sean los mismos, ¿sí? Entonces por eso siempre hay una puja con respecto a esto de si es tan importante modificarla. Yo pienso que sí, que la realidad es que habiendo información muy nueva respecto del consumo poblacional debería ser actualizada. Pero bueno, no me preguntan a mí igual. Bueno, a ver, entonces, después de que ya tenemos esa canasta armada, que es esta tan bonita que quedó, lo que se hace es ponerle costo a esa canasta. ¿Cuándo? Todos los meses. El INDEC tiene una fuente de relevamiento de precios, ¿sí? Que se hace todos los meses, que es el índice de precios al consumidor, que lo que hace es relevar mes a mes los mismos alimentos en los mismos lugares, ¿sí? Con las mismas especificaciones, por lo cual la única variación va a ser el precio, y esto permite que el INDEC tenga información permanente de los precios y sus variaciones.
¿Mm? Por lo cual, lo que hace el INDEC con esa información de precios, mes a mes, es ponerle precio a esa canasta básica alimentaria. ¿A cuál? A esa que acabamos de ver. ¿Qué hacen para ponerle precio? Lo mismo que ustedes hacen cuando calculan los costos, ¿sí? Acá están los alimentos, acá están los gramajes, y lo que se hace es calcular el costo de la canasta. Como verán, esta información, que es el costo de la canasta básica alimentaria, es la misma que la línea de indigencia, ¿sí? Ahora, vuelvo para atrás y digo, este valor de canasta básica alimentaria que yo calculo con estos alimentos, ¿para quién son? ¿Para quién serán? Para el otro lado. ¿Para quién serán? Y será para el adulto de referencia o adulto equivalente. Es el mismo, ¿sí? Pueden aparecer como adulto de referencia, adulto equivalente, es el mismo. ¿Por qué? Porque yo cuando calculo los gramajes que pongo en esa canasta básica alimentaria, los calculo buscando cubrir el requerimiento energético para este adulto de referencia, que son esas 2.750 kilocalorías, con una distribución de 55, 15, 30 para hidratos, proteínas y grasas. ¿Sí? Entonces, estos valores, ¿sí?, de canasta básica alimentaria son para un adulto de referencia. ¿Ok? ¿De acuerdo con eso? Ustedes me van a decir, bueno, pero entonces solamente se puede calcular si hay indigencia o no, con una adulto de referencia. No, porque para eso, para poder utilizarlo para el resto de la población y para hogares, es que se utiliza la tabla de unidades consumidoras, ¿sí? Pero por ahora quédense entonces con que la línea de indigencia que aparece acá, que es el valor monetario de la canasta básica alimentaria, es para el adulto de referencia. Bien. Esto no vamos a hacer mucho, no me voy a parar mucho acá, son las diferencias entre la canasta básica alimentaria que tenemos hoy y la que teníamos anteriormente. Como verán, cambió la información del año de la ENGO, antes se usaba la 85-86, después se usó la 96-97 con validación en la 2004-2005. La población de referencia en la canasta básica alimentaria anterior era un segundo quintil de ingresos, ¿sí? Y después se utilizó entre el segundo y tercer quintil de ingresos. Bueno, acá cambió solamente donde hace el corte, era de 30 a 59, después se usó de 30 a 60, sigue siendo un hombre y de actividad moderada. El requerimiento energético se cambió el de FAO 1985 por el 2001, ¿sí? Y ahí hay una variación calórica de 50 kilocalorías. Y algo muy interesante es que antes se hacía una sola canasta para todo el país, y hoy se hacen 6 canastas regionales. Esto tiene peso y es relevante porque nuestro país es muy diverso en lo que es el consumo alimentario, si bien la mayoría de los alimentos que conforman las canastas son más o menos los mismos, puede haber algunas variaciones dependiendo de las regiones. Antes los productos eran 50 y ahora son 64. Bueno, voy a volver atrás porque siempre acá cuando vemos la canasta, alguien me dice, pero hay bebidas alcohólicas, y hay condimentos, y hay, bueno, otra vez no nos olvidemos de esto. Esta canasta se arma en base a lo que la población consume, ¿sí? No a lo que debería consumir o lo que nosotros los nutricionistas recomendaríamos, ¿sí? Es en base a lo que se consume. Bueno. ¿Por qué meto esto acá? Como para referenciar, lo pongo acá. Estas son las recomendaciones propuestas de las guías alimentarias anteriores. Y como verán, ¿sí?, el valor de requerimiento que se cubría con estas recomendaciones era 2.721 kilocalorías. Esto era también en referencia a que se consideraba ese adulto de referencia al mismo, ¿sí?, un hombre. Lo que sigue acá son las actuales. Las actuales,
¿sí? Están hechas en base a 2000 kilocalorías. Digo esto porque pensando en la construcción de una canasta básica alimentaria nueva, a lo mejor no sería un hombre ese adulto de referencia, sino que podría ser una mujer con requerimiento energético menor, pero el tema es para que fuera, digamos, en relación a lo que se consideran las guías alimentarias. Pero se puede seleccionar, a lo que voy es que se puede seleccionar tanto ese adulto de referencia o una mujer, ¿sí?, sin ningún inconveniente. Y otra cosa interesante para ver, me imagino que lo habrán visto en otras materias, ¿sí?, pero lo que cambió fundamentalmente en las guías alimentarias para la población argentina con respecto a las anteriores, es el tema de tener en cuenta qué es lo que se está recomendando, ¿sí? Si ustedes ven las anteriores, nosotros, nutricionistas, recomendábamos porciones de azúcares y dulces y de bebidas alcohólicas, ¿sí? En las nuevas, me voy a ir para otro lado, en las nuevas lo que se hace es adjudicar una cantidad de kilocalorías a lo que son alimentos de consumo opcional, pero no se recomiendan este tipo de productos, ¿sí? Bueno, y estas son las guías, se las puse acá para terminar de mostrar el... Bueno, entonces, vamos a hacer un repaso antes de meternos cómo era el tema de la canasta. Recordamos entonces, armamos los requerimientos energéticos para la población, ¿sí? Armamos una tabla de unidades consumidoras. A esa tabla de unidades consumidoras se hace en base al adulto de referencia, al cual se le adjudica el valor 1, y después se calcula, según los requerimientos energéticos poblacionales, un valor numérico, que ya lo vamos a ver, para cada valor energético, diferencial al adulto de referencia. Después, una vez que tenemos esto armado, se conoce o se trata de conocer el patrón de consumo poblacional. Sabemos que la actual canasta básica alimentaria tiene como base la información de la ENGO, ¿sí? De la ENGO un poco viejita, pero de la ENGO al fin. Recordar que la ENGO es una encuesta de gasto, no de consumo. Y una vez que conocemos ese patrón de consumo entre el segundo y tercer quintil de ingresos, aplicamos ajustes con criterios de selección y determinamos los alimentos a incorporar en esa canasta básica alimentaria. Una vez que incorporamos esos alimentos, buscamos cubrir, haciendo una desarrollada, ¿sí?, esas 2.750 kilocalorías con los alimentos que se propusieron, ¿sí? Esas 2.750 kilocalorías luego se las valoriza monetariamente, ¿sí? Recuerden que se multiplica por 30 porque el valor tiene que ser mensual, se las valoriza monetariamente con los valores de precios del índice de precio al consumidor, y se obtiene el valor de la canasta básica alimentaria para el adulto de referencia, que nos va a dar la línea de indigencia para el adulto de referencia. Hasta ahí, canasta básica alimentaria. O sea, que cuando nosotros nos metemos ahora en este método de línea de pobreza, línea de indigencia, ya sabemos, ¿sí?, de dónde surge la línea de indigencia para el adulto de referencia, de todo eso que hablamos antes. Bien, entonces, para que entendamos, ¿sí?, este método de línea de pobreza, línea de indigencia, pertenece al enfoque de ingreso. ¿Por qué? Porque va a ser una relación entre el ingreso poblacional y unas canastas de consumo, que estas canastas de consumo están dadas por la canasta básica alimentaria, que es la que acabamos de ver, y la canasta básica total, ¿sí? Bueno, si bien ahí está primero la línea de pobreza, empiezo por la línea de indigencia, solamente para llevar la contra. La línea de indigencia, entonces, va a ser el ingreso mínimo que permite a un hogar acceder a una canasta básica de alimentos, o sea, a esa canasta que vimos antes, ¿se acuerdan? Bueno. Y la línea de pobreza va a ser el ingreso mínimo que permite a un hogar acceder a una canasta básica de bienes y servicios, o sea, acá ya no son solamente bienes alimentarios, sino van a aparecer los otros bienes que conforman la canasta básica total, ¿ok? Bien, acá me encantaría tenerlos para mirarles la cara y ver si entendieron algo o todavía no entendieron,
pero como no los tengo, voy a presumir que entendieron, y que si no me preguntan, esperen, ¿vieron? Me suena el teléfono, perdón, pero soy gente, tengo una casa acá. Bueno, sigo. Y entonces, lo que vamos a tratar de seguir entendiendo es como un proceso. Hasta ahora ustedes lo que vieron fue la canasta básica alimentaria, y ya saben que eso es la línea de indigencia para el adulto referencia. Como los métodos de ingresos necesitan después hacer una asociación con los ingresos de la población, generalmente los datos de ingresos, ¿sí? Que esto ya lo saben, porque ya lo vieron antes, los datos de ingresos en general provienen de lo que es la encuesta permanente de hogares, ¿sí? ¿Se acuerdan esa que hablaba de ingresos y de empleo, ¿sí? Población económicamente activa, ¿se acuerdan de eso? Bueno, esa es la EPH. Y como ya vimos, ¿sí? Es necesario conocer la información de la ENGO, porque es la que nos va a dar el patrón de consumo poblacional para el armado de canasta. Esto ustedes ya lo saben, porque para armar la canasta ya vimos esto. Bueno, entonces, ¿qué sabemos hasta ahora? Ahora sabemos que el adulto de referencia, ¿sí? Es un hombre entre 30 y 60 años, de actividad moderada, con 2.750 kilocalorías, y que pertenece al segundo o tercer quintil de ingresos, ¿sí? Ese es nuestro adulto de referencia actual, ¿sí? El que tenemos. ¿Por qué necesitamos saber las características de este adulto de referencia? Porque es en base a quién se arma esa canasta básica alimentaria. Sabemos también que el patrón de consumo, ¿sí? Se obtiene de la ENGO 96-97 con validación en la ENGO 2004-2005, o sea que los alimentos del patrón de consumo salen de por ahí. Y sabemos que para valorizar la canasta básica alimentaria, el INDEC utiliza la información que releva todos los meses en el índice de precio al consumidor, ¿sí? Eso lo sabemos. Bien, entonces, lo que vamos a hacer ahora es tratar de pensar el cálculo de la línea de indigencia. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos el valor de la línea de indigencia, porque el INDEC nos lo brinda, porque es quien la valoriza todos los meses, el valor de la canasta básica alimentaria para el adulto de referencia. Por eso ahí el paso 1 del cálculo de la línea de indigencia es el valor monetario de la canasta básica de alimentos, que es la línea de indigencia para el adulto de referencia. Eso no se olviden nunca. El valor de la canasta básica alimentaria que publica el INDEC es la línea de indigencia para el adulto de referencia. Después de esto, nosotros hablamos de una unidad consumidora o un adulto equivalente y la construcción de una tabla de equivalencias, ¿sí? Bien, acá les presento la tabla de unidades consumidoras, ¿sí? Que como verán, en el hombre de 30 a 60 años, el valor asignado es 1. Y como verán, para cada uno de los requerimientos energéticos que se armaron en principio cuando se armaron la canasta básica alimentaria, ¿sí? Que se acuerdan que les dije, los requerimientos energéticos de la población separados en grupos etarios, bueno, son estos, ¿sí? Y este número es el valor que se le asigna haciendo una regla de 3 simple entre el 2.750 kilocalorías es 1, por ejemplo, 1918 será 0,70. ¿Sí? Así se generan, usando el valor de referencia 1, se generan las unidades consumidoras. Esto lo tengo que aprender, no, esto les estoy explicando, cómo se calcula para que ustedes sepan de dónde salen esos números. Esto es información que el INDEC da como datos, ¿sí? Las unidades consumidoras y todo esto se arma cuando se arma la canasta básica alimentaria, ¿ok? Bien, entonces, a mí me pregunta alguien, ¿cuál es el valor de la canasta básica alimentaria del adulto de referencia?
yo voy, busco en el INDEC y digo, bueno, el adulto de referencia el valor es tanto, porque es un dato que te da el INDEC. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero calcular esta línea de indigencia para una persona diferente al adulto de referencia o para un hogar? ¿Sí? Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora. Lo que se hace es, por ejemplo, si yo tengo, o determino que quiero saber cuál es la línea de indigencia para una familia conformada por un matrimonio, ¿sí? Donde el hombre es un adulto de referencia, porque tiene 45 años y le asignamos un valor 1. Que está casado con una señora de 30 años y su valor es 0,77. Y tiene un niño de 6 años, por lo cual su valor será 0,64. Y tiene una niña de 11 años, cuyo valor es 0,72. Yo lo que voy a hacer es sumar las unidades consumidoras de este hogar. ¿Por qué? Porque la sumatoria de estas unidades consumidoras lo que me va a dar es el factor multiplicador que me va a permitir a mí utilizar esta canasta básica alimentaria del adulto de referencia para cualquier otra familia. ¿Cómo se va a hacer eso? Así. Yo tengo el valor de la canasta básica alimentaria para el adulto de referencia, que como bien dijimos, es el valor de la línea de indigencia del adulto de referencia. Si yo este valor, ¿sí?, de línea de indigencia para el adulto de referencia lo multiplico por las sumatorias de unidades consumidoras del hogar, o sea, esa suma que acabo de hacer, ¿sí?, me va a dar el valor de la línea de indigencia familiar. ¿Por qué? Porque este valor representa cuántas veces esta familia necesita una línea de indigencia, ¿sí?, o una canasta, o el valor monetario de una canasta básica alimentaria. ¿Se entendió? Bueno, si no se entendió, ya se va a entender. Bueno, lo importante es que entiendan por qué estos números, ¿sí?, y que entiendan que la sumatoria de estas unidades consumidoras me va a dar ese factor multiplicador que me va a permitir usar esta canasta básica alimentaria para cualquier otro hogar o cualquier otra persona. Por ejemplo, si yo quisiera saber cuál es la línea de indigencia de una mujer nada más, ¿sí?, de una mujer de 30 años, ¿sí?, yo tendría que ir a ver, mujer de 30 años, ¿qué valor me corresponde? 0,77. Entonces, yo diría, bueno, si la línea de indigencia del adulto de referencia es tanto, ese valor por 0,77 me va a dar la línea de indigencia para esa mujer. Igual, ya vamos a hacer un ejercicio. Bueno. A ver, porque esta es la misma que les mostré antes, que esta, digo para que no se, voy para atrás, es la misma que esta, pero esta es un poquito más nueva. ¿Ven que esta figura de agosto a agosto? Esta la tenía acá para hacer el ejercicio, y esta de julio a julio. Es la única diferencia, digo para que no se me mareen. Esto es así porque todos los meses, ¿sí?, el INDEC genera este cuadro, ¿sí?, que lo pueden, de hecho les voy a dejar un tutorial muy chiquitito que es cómo buscar esta información dentro de la página del INDEC, que me parece que es importante porque a ustedes lo que les queda es la herramienta de búsqueda, ¿sí?, más que la información, porque esta información varía todo el tiempo. Claramente, como verán, los precios varían todo el tiempo. Y lo que tenemos es que todos los meses da un valor anual, ¿sí? Esto quiere decir, si el informe es el de julio, da de julio a julio, el de agosto a agosto a agosto, y tengan en cuenta siempre que, por ejemplo, el último que hay ahora es el que se publicó en septiembre, pero la información obviamente es del mes anterior, o sea, que es de agosto. Bueno, entonces, vamos a hacer un ejemplo, un ejercicio numérico, ¿sí?
Si yo, por ejemplo, tengo que quiero saber, ¿sí?, cuál es la línea de indigencia, ¿sí?, para un hogar que está conformado por un hombre de 70 años, por una mujer de 45 y un niño de 10, yo lo que voy a hacer, ¿sí?, lo primero que tengo que hacer es buscar las sumatorias de las unidades consumidoras. ¿Cómo voy a hacer eso? Y eso lo voy a hacer buscando en esa tabla de unidades consumidoras que vimos acá, el valor referenciado para cada uno, ¿sí? A ver, varón de 70 años, 0,83. Vamos a ver, ¿lo puse bien? Sí, 0,83. Mujer, 45. Vamos a ver, la profe se puede equivocar siempre. Mujer, 45, muy bien, 0,77. Niño, 10 años, 0,79. Niño, 10 años, 0,79. ¿Vieron? Yo me puedo equivocar, pero esta vez no me equivoqué. Estos valores yo los voy a sumar. La sumatoria de unidades consumidoras entonces me va a dar 2,39. Bien, yo para este ejemplo lo estoy haciendo con el mes de febrero, ¿sí? 2021. ¿Cómo sé yo este valor? Bueno, este valor es dato. ¿Por qué? ¿Dónde lo tengo este valor? Este valor lo tengo acá. El valor de la línea de indigencia o canasta básica alimentaria para el adulto de referencia en el mes de febrero 2021 es de 7.953,14 pesos. Que es el valor que me aparece acá como dato. ¿Ok? De ahí salió. Entonces, ¿cuál es el costo de la línea de indigencia familiar? Ese valor dijimos que surge de hacer el valor de la canasta básica alimentaria o línea de indigencia para el adulto de referencia por la sumatoria de las unidades consumidoras. Eso me va a dar 19.008 pesos. Esa va a ser la línea de indigencia para esta familia, para ninguna otra, para esta. ¿Ok? Para esta que tiene una sumatoria de unidades consumidoras de 2,39. ¿Qué quiere decir esta línea de indigencia? Bueno, este método, que se llama método de línea de pobreza, línea de indigencia, se basa en la formación de dos líneas. Esta es la primera, la línea de indigencia, ¿sí? Lo que me permite decir a mí hasta ahora esto, es que este hogar, ¿sí?, si no llega con sus ingresos a cubrir esos 19.008 pesos, será considerado indigente. ¿Ok? Hasta ahora lo que yo puedo decir es eso, porque yo tengo calculada la línea de indigencia para este hogar. La línea de indigencia para este hogar me va a permitir decir que si este hogar con su ingreso no llega a ese monto monetario de dinero en el mes de febrero, estamos hablando, ¿no? Este hogar sería considerado indigente. Bien. Ahora, armamos la línea de indigencia. ¿Y cómo armamos la línea de pobreza o ese valor monetario de la canasta básica total? Acá aparece el concepto de coeficiente de Engel, ¿sí? Este coeficiente de Engel lo que me permite averiguar a mí es el gasto alimentario sobre el gasto total. O sea, este coeficiente hace esta relación. Analiza los gastos alimentarios de un hogar sobre los gastos totales. Esto estaría brindándonos la información del peso del gasto alimentario sobre el gasto total. Pero yo, para armar la canasta básica total, no necesito saber cuál es el peso del gasto alimentario. ¿Por qué? Porque mi gasto alimentario yo ya lo conozco. Es el que me brinda, no el mío, sino el del adulto de referencia, es el que me brinda el valor de la canasta básica alimentaria. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros vamos a utilizar para la construcción de la inversa del coeficiente de Engel, que es lo que vamos a utilizar, es gastos totales sobre gastos alimentarios. Yo voy a volver ahora al... Vuelvo acá, y van a ver que para el mes de febrero, el INDEC me dice que la inversa del coeficiente de Engel es 2,36. A ver, que quede claro, ustedes no van a tener que calcular la inversa del coeficiente de Engel. Esto es un dato que
el INDEC genera. Yo lo que quiero es que ustedes sepan qué significa esa inversa del coeficiente de Engel, ¿sí? Por eso esta explicación. La inversa del coeficiente de Engel lo que nos permite visualizar al hacer gastos totales sobre los gastos alimentarios es la proporción del gasto no alimentario, ¿sí? Si yo lo que quiero construir es una canasta básica total, ya teniendo la canasta básica alimentaria, necesito algo que me represente el gasto no alimentario. Esa representación del gasto no alimentario está dada por la inversa del coeficiente de Engel, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo sería? Bueno, el INDEC lo que hace es evaluar cuál es el gasto alimentario sobre los gastos totales y dice, si el gasto total es el 100%, que esto es lo que se gasta en total, y el 42.37% está dado por el gasto alimentario, entonces la inversa del coeficiente de Engel para este mes es 2.36. Esta es la cuenta que el INDEC hizo, básicamente para darnos a nosotros el dato de que en el mes de febrero la inversa del coeficiente de Engel era 2.36. ¿Para qué me sirve a mí? A mí este dato me sirve para poder valorizar la canasta básica total. El valor de la canasta básica total para el mes de febrero va a estar dado por el valor de la línea de indigencia del adulto de referencia para el mes de febrero por la inversa del coeficiente de Engel. Este resultado me va a dar el valor monetario de la línea de pobreza, ¿para quién? Para el adulto de referencia. Bien, entonces, ¿se acuerdan que habíamos visto esta parte de arriba? Que les dije, el valor de la canasta básica alimentaria es la línea de indigencia del adulto de referencia, que por la sumatoria de unidades consumidoras me permite obtener la línea de indigencia familiar. Bien, entonces vamos a complementar esto diciendo que para obtener el valor de la canasta básica total del adulto de referencia, yo tengo que conocer la inversa del coeficiente de Engel, ¿sí? Si yo multiplico el valor de la canasta básica alimentaria por la inversa del coeficiente de Engel, esto me va a dar el valor monetario de la canasta básica total para el adulto de referencia. Y este valor monetario de la canasta básica total para el adulto de referencia es la línea de pobreza para el adulto de referencia. Si yo tengo el valor de la línea de pobreza del adulto de referencia y lo multiplico por el valor de sumatoria de unidades consumidoras del hogar, voy a poder obtener la línea de pobreza de la familia, ¿sí? Bien, entonces, siguiendo con el ejemplo que ya veníamos, yo acá tengo la sumatoria de unidades consumidoras, que ya la sabíamos, que era 2.39, de este hogar del ejemplo, ¿sí? La canasta básica alimentaria del mes de febrero, ya la teníamos como dato, era 7.953,14. Le sumamos el dato de la inversa del coeficiente de Engel. ¿Por qué? Porque yo, para poder calcular el costo de la canasta básica total del adulto de referencia, o la línea de pobreza del adulto de referencia, voy a necesitar este factor multiplicador, ¿sí? Que me representa el gasto no alimentario. Yo entonces voy a tener que el valor de la línea de indigencia del adulto de referencia por la inversa del coeficiente de Engel me va a permitir obtener la línea de pobreza del adulto de referencia. Esto puede surgir de este cálculo o de ir a buscar a esta tabla que el INDEC ya me lo dice, ¿sí? Yo para que sepamos otra vez de dónde salen los números, que es lo importante. Entonces, yo ya conozco la línea de pobreza del adulto de referencia. Y yo sé que conociendo la línea de pobreza del adulto de referencia y multiplicando por las sumatorias de unidades consumidoras del hogar, voy a poder obtener el valor de la línea de pobreza de la familia. Bien, entonces yo ya, una vez que hice esto, tengo, recuerden, la línea de indigencia familiar y la línea de pobreza familiar, lo que me va a permitir decir a mí que este hogar, con su ingreso
no llega a cubrir este monto de línea de indigencia, será indigente, ¿sí? Si llega a cubrir estos 19.008 pesos, pero no llega a cubrir el valor monetario de la línea de pobreza familiar, que son 44.858,88, será pobre. Si pasa con su ingreso este valor, esta familia será cuantificada como no pobre, que no quiere decir rico, quiere decir solamente que sale, ¿sí?, o sobrepasa la línea de pobreza familiar. ¿Se entiende? No quiere decir que una persona, un hogar que si este hogar gana 45.000 pesos es rico, para nada, ¿ok? Lo único que significa, según las líneas de indigencia y pobreza calculadas, es que este hogar ya no sería cuantificado como pobre, ¿ok? Bien. Una cosa a tener en cuenta es que en esta canasta básica total no está cuantificado, se presupone que no hay gastos de vivienda, se presuponen dueños, ¿sí?, de vivienda, o que tienen lugar donde vivir. No hay gasto de alquiler, ¿sí? Aclaro porque siempre es una pregunta que suele surgir. Bueno, o sea que si este hogar alquilara, habría que sumarle esa información, obviamente. Pero bueno, lo que tenemos entonces son la línea de indigencia y la línea de pobreza organizadas para esta familia. Lo mismo puedo decir yo con el adulto de referencia. Si yo lo que quiero saber es del adulto de referencia, cuando se considera indigente o cuando se considera pobre, uso los valores del adulto de referencia. Voy a decir que si el adulto de referencia con su ingreso no llega a cubrir 7.953,14, ¿sí?, será indigente. Si supera ese valor, pero no llega a los 18.769,41, será pobre. Si supera este valor, se considerará no pobre. Bien. Con respecto a este tipo de cosas también voy a hacer una aclaración. Esto es una metodología, es solamente una metodología que lo que hace es determinar, ¿sí?, haciendo estos cálculos, cuál es la línea de indigencia o de pobreza para un hogar, para un individuo, para una persona. Es un método de medición. No es, no es el único que debería usarse. Cuando uno calcula la situación de vulnerabilidad, no suele hacerse solamente con base a un ingreso. Pero el método de medición de pobreza, sobre el cual nosotros tenemos valores, que se publica semestralmente, ¿sí?, esos valores surgen de esta contabilización, ¿sí?, surge de calcular los valores de canastas y ver cuántas personas estarían por fuera o por dentro de estos valores, ¿sí? Cuando se habla de los valores de indigencia, de pobreza, con respecto a este método de línea de pobreza, línea de indigencia, lo que estamos haciendo es utilizar este método de ingreso, con enfoque de ingreso, ¿sí? Y acá hago una aclaración, ni es bueno ni es malo, es un método de medición, ¿sí? Porque esto de a veces echarle la culpa a los métodos por los valores que dan, no. A ver, este es un método y mide esto, y lo que nos está referenciando es en cuestiones de ingreso con respecto al gasto de la población. No nos está brindando otra información. Este método no nos dice si hay gente desnutrida en un hogar. En este método no nos dice si las personas tienen techo de chapa, o ¿sí? Entonces, así como no se le pide al método de necesidades básicas insatisfechas otra cosa que no es lo que se mide, a este tampoco. Son métodos de medición de pobreza que están armados para medir determinada cuestión, ¿sí? Por lo cual, lo que hay que hacer siempre cuando se valorizan los números es tener en cuenta qué es lo que nos está diciendo, qué información nos está brindando, ¿sí? Bien. Bueno. Entonces, por las dudas y para yo y para nosotros los docentes corroborar que ustedes entendieron cómo es el
la metodología del cálculo, cómo se obtendría una línea para una familia distinta o para otra persona, ¿sí? Lo que vamos a hacer es dejarles un ejercicio. Ese ejercicio lo van a encontrar y van a poder realizarlo sin problema calculo. Si hay algo que no entienden, obviamente pueden preguntar, siempre tienen el foro disponible, siempre tienen mensajes o los mails, ¿sí? Pero traten de hacerlo para poder corroborar ustedes si lo saben hacer, y si lo hicieron mal, o si tuvieron algún problema, nosotros les hacemos la devolución, y ahí se van a dar cuenta dónde hay un error, o si hay algo que no entendieron. Otra vez, no es obligatorio, siempre les yo ya siempre digo, yo tengo 2 hijos, ustedes son mis estudiantes, los quiero mucho, pero no los voy a andar persiguiendo para que ustedes aprendan. Ustedes tienen que ser perseguidores de su propio aprendizaje. Así que nosotros les proponemos esta actividad no como algo obligatorio, sino como algo que está bueno que hagan para poder tener un ida y vuelta de ver si esto se entendió o no se entendió, ¿sí? Bueno, acá voy a hacerles, este es viejito, pero no importa eso, porque yo lo que les quiero mostrar es esto de la referencia de la inversa del coeficiente de Engel, y qué significa ese numerito, y qué nos permite visualizar, aparte de ser este número multiplicador para transformar una canasta básica alimentaria en una canasta básica total. Esto nos permite referenciar también cuál es el gasto alimentario, y cómo pesa ese gasto alimentario. Acá está separado, ¿sí? Tenemos por un lado los quintiles de ingresos, recuerden, el primer quintil es los que menos ingresos tienen, el quinto quintil son los que más ingresos tienen, y esto que ven acá es un porcentaje del gasto en alimentos sobre el total del gasto. Acá siempre me gusta hacer la aclaración, porque así a primer ojo parece que los de menos ingresos gastaran más en alimentos que los que menos ingresos tienen, que los que tienen más ingresos. Obviamente no es así, porque lo que estamos mostrando acá es el gasto en alimentos sobre el total del gasto, o sea, es la representación del peso del gasto en alimentos sobre el total del gasto. ¿Qué me permite decir esto? Y me permite decir que las personas que están en el primer quintil de ingreso gastan alrededor del 50%, ¿sí? En alimentos, ¿sí? Y que los que están en el quinto quintil de ingreso gastan alrededor del 20%, vamos a redondear, no redondear el 5 en 5, pero alrededor del 25%, ¿sí? De sus ingresos. Esto ¿por qué redondeo el 50 y el 25? Para hacer más fácil una cuenta, chicos. Chicos y chicas. Pónganle que el primer quintil de ingreso, esto a números para hacer solamente una cuenta, ¿sí? Que tiene un ingreso de 1.000 pesos, ¿sí? Entonces, si gasta el 50%, o vamos a poner 10.000 porque me da mucha pena, 10.000 no puede ser ya, 10.000 pesos. Este hogar tiene un ingreso de 10.000 pesos, que también es muy triste. Y gasta en alimentos casi el 50%. ¿Cuánto gastaría? Alrededor de 5.000 pesos. En cambio, en el quinto quintil de ingresos, si tiene un ingreso de 100.000 pesos, que ahí ya me estaría quedando más que corta, ¿sí? Pero otra vez es para hacer el cálculo, el gasto en alimentos refleja cerca del 25%, entonces serían alrededor de 25.000 pesos, ¿sí? Esto para que se entienda que no es que los que menos tienen más gastan, sino que en proporción a su ingreso o al gasto total que tiene el hogar, el porcentaje que tiene el peso del gasto alimentario es mayor. Y también tenemos que tener en cuenta esto, que el gasto en alimentos es el gasto primario de los hogares. ¿Eso qué quiere decir? Es el gasto que suele ser más fuerte, obviamente cuanto menos ingresos tienen más fuerte es, como verán en esos porcentajes que vemos ahí, pero en general en todos los hogares es el gasto que más peso tiene.
Bueno, y esto es como para que vean la representatividad de la inversa del coeficiente de Engel en estos porcentajes, ¿sí? ¿Esto qué va a querer decir entonces? Que cuanto más pequeño sea la inversa del coeficiente de Engel, la situación del hogar es peor en realidad. ¿Por qué? Porque si yo gasto un 50% en alimentos, que es el gasto primario, poco, o sea, me queda para todo el resto de los gastos el 50%, ¿sí? Bueno, lo que les voy a mostrar acá es, nosotros hablamos de que el INDEC para la valorización de las canastas y el armado o el valor monetario de las líneas se utiliza los valores que releva el índice de precio al consumidor. Bueno, este índice de precio al consumidor no fue siempre exactamente igual. Acá en este cuadro verde lo que les pongo es cómo fue cambiando ese índice de precio al consumidor. Primero tuvimos un índice de precio al consumidor GBA, que es Gran Buenos Aires, que relevaba precios solamente de Capital Federal y Gran Buenos Aires, y tenía una canasta de índice de precio al consumidor, que era una canasta de bienes y servicios, que no es la misma canasta que ni la básica, ni la alimentaria, ni la total, ¿sí? Es una canasta para el relevamiento de información del IPC, y era una solita, ¿sí? Después tuvimos el índice de precio al consumidor nacional urbano, ¿sí? Que, bueno, cuando teníamos el índice de precio al consumidor Gran Buenos Aires, antes de que se transformara en el nacional urbano, los datos que ya daba ese índice de precio al consumidor no coincidían mucho con la realidad, ¿sí? Recuerden que hubo una intervención del INDEC, ¿sí? El cual complicó un poco esto de la información. Y bueno, cuando salió el nuevo índice de precio al consumidor nacional urbano, había mucha expectativa de que los valores volvieran a ser más cercanos a la realidad. Esto sucedió los 2 primeros meses que brindó información este índice, fueron bastante reales, después volvieron a ser bastante disímiles de lo que uno podía observar y ver. Obviamente que pasó entre diciembre de 2015 y enero de 2016, hubo cambio de gobierno, y si bien el índice de precio al consumidor nacional urbano estaba bien planteado desde lo metodológico, ¿sí? Parece que los meses relevados habían sido relevados a medias, entonces bueno, lo que se hizo fue empezar a utilizar, se dejó de utilizar el índice de precio al consumidor nacional urbano y se empezó a usar lo que es el índice de precio al consumidor promedios, que se hacía con un promedio de un índice de precio al consumidor de San Luis, el IPC Congreso, y había uno más que ya no me acuerdo, los años pasan y yo me voy poniendo vieja, que se utilizó desde enero del 2016 hasta junio del 2016. En julio del 2016, se volvió a poner el IPC-GBA hasta junio del 2017, donde en julio del 2017 volvió a salir el nuevo índice de precio al consumidor nacional, que es el que tenemos en la actualidad, que mide canastas regionales, ¿sí? Y mide precios no solo en Capital Federal y Gran Buenos Aires, sino en distintas regiones de nuestro país. Este es el que tenemos actualmente, por ahora no cambió, por ahora los precios son bastante reales y se puede ver la variación. No, eso no es que sea bueno, ¿no? Porque no, siempre es bueno que los valores sean reales, porque no tiene ningún sentido que sean distorsionados. Pero digo, son los valores inflacionarios lo que vemos en las variaciones del índice de precio al consumidor, por eso digo que no están buenos. Bueno, hago una acotación con respecto a esto. Acá verán que dice la canasta básica de alimentos no fue valorizada durante el periodo 2014 a agosto del 2016, que obviamente es coincidente con la incorporación del índice de precio al consumidor nacional urbano. Acá lo que se hizo fue decir que había una incongruencia entre la información relevada por el IPC nacional urbano y la canasta básica alimentaria, que entonces que había problemas metodológicos. Bueno, después ya en abril dijeron que no, que lo que iban a hacer era dejar de valorizar la canasta. Esto fue un problema porque nos quedamos con un solo método de medición de pobreza durante ese tiempo,
¿sí? Que era el NBI, que es una vez cada 10 años, o sea, no tuvimos método de medición de pobreza a corto plazo. En todos los lugares del mundo y todas las normas en cuanto a métodos de medición de pobreza dicen que por lo menos se tienen que tener 2 métodos de medición de pobreza para poder hacer una evaluación un poco seria de lo que es la variable pobreza en un país, ¿sí? Bueno, en septiembre del 2016 se dieron los primeros datos y desde el mes de abril en adelante se volvió a cuantificar. Bueno, entonces, este índice de precio al consumidor que les hablaba, este índice de precio al consumidor que tenemos actualmente, es realizado por el INDEC todos los meses, ya lo dije, es un indicador que mide la evaluación promedio de los precios de un conjunto de bienes y servicios representativos del gasto de consumo de los hogares. ¿Por qué dice esto? Porque también esa canasta del IPC está armada en base a la ENGO, ¿sí? O sea, los valores de los precios que releva todos los meses el índice de precio al consumidor están armados en base a una canasta, que se llama canasta del IPC, que sale de la encuesta nacional de gasto en hogares, o sea que son representativos del consumo poblacional. Como les dije antes, hay canastas regionales armadas, ¿sí? O sea, no hay una sola canasta de IPC, sino hay 6 canastas básicas alimentarias, canastas del IPC armadas. Esto también tiene que ver en relación a que hay, como les dije antes, 6 canastas regionales, que no es casualidad, son las mismas regiones armadas para la medición de la canasta básica de pobreza. Y se relevan alrededor de 320.000 precios, ¿sí? Todos los meses. Bueno, solamente una miradita como para que vieran, esta era la representación de cómo veíamos nosotros la información del índice de precio al consumidor GBA, o sea, el primero que les nombré. Como verán, este tenía 9 rubros, ¿sí? El actual índice de precio al consumidor tiene más cantidad de rubros, pero no es que mida más cosas, es que en realidad se hizo una distribución distinta. Por ejemplo, acá antes figuraban alimentos y bebidas todo junto, y ahora figuran alimentos y bebidas no alcohólicas y bebidas alcohólicas y tabaco, ¿sí? O sea, se separó como para que se pueda hacer una visualización mejor de las variables de precio. Bueno, y así en otro, tiene mayor cantidad, están como más separaditas para que se pueda visualizar un poco mejor. ¿Qué vamos a encontrar? Bueno, si nosotros buscamos la información de este índice de precio al consumidor, nosotros vamos a encontrar informe todos los meses, ¿sí? En precios van a buscar, y vamos a poder encontrar el informe todos los meses que nos va a brindar la información que les voy a decir ahora. Fundamentalmente nos brinda como 3 informaciones muy importantes, que es el valor de inflación, ¿sí? Que en realidad no tendría que decir inflación, tendría que decir variación porcentual, ¿sí? Pero en general en nuestro país suele ser siempre un valor positivo, o sea, un valor que significa aumento, ¿sí? Vamos a encontrar un valor de nivel general, que es obviamente el promedio de todos los rubros, y un valor de nacional, que es el valor promedio de todas las regiones, ¿ok? Entonces, el valor nacional, ¿sí? De nivel general, que es el promedio de todos los promedios, es ese valor que nos dicen a nosotros por la tele cuando nos dan el valor de la inflación. Vieron que dicen, bueno, el valor de inflación para el mes de agosto fue tanto. Bueno, este fue el valor de inflación para el mes de agosto, 2.5%. ¿Recuerdan cuando hablamos de cuánto era una inflación normal o para una economía estable, ¿no? Y ese ya nos estaríamos pasando. Nosotros en un mes tenemos más inflación de que muchísimos países en un año, ¿sí? Generalmente de 0.5, 1.5, dijimos que era lo saludable en inflación anual, nosotros tenemos 2.5 en un mes. Digo esto como para que hagamos un parámetro. Bueno, entonces les dije que teníamos esta información, que es lo que nos permite ver el mes de agosto, o sea, esta es la variación de agosto con respecto al mes anterior, o sea, julio, ¿sí?
de julio a agosto, los precios aumentaron en forma generalizada un 2.5%, por eso hablo de inflación, ¿sí? Porque es aumento generalizado de precios. Todos los precios prácticamente, ¿sí?, aumentaron, y ese valor me da un valor de 2.5%. Bueno, después lo que tenemos, ¿sí?, es el valor de lo que se llama la inflación, o la variación, vamos a hablar con propiedad, la variación acumulada, ¿sí? La variación acumulada para el mes de agosto es la variación desde, tomando en cuenta como base diciembre 2020, o sea, lo que nos va a permitir ver es la inflación que hubo en el mes de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto, ¿sí? Esa inflación acumulada es del 32.3%. Siempre es interesante también, y esto en todos los cuadros lo pueden ver, en el anterior también, las diferencias entre regiones, ¿sí? Esto también a veces nos permite ver que si bien hay un número general, podemos visualizar esos mismos valores regionalizados, o podemos hacer el análisis de rubros, ¿sí? Como verán, por ejemplo, en lo que es esta acumulada, esta variación acumulada, que en este caso es inflación, nos permite ver que incluso el rubro de alimentos y bebidas subieron en mayor proporción que el general, ¿sí? Hay 32.6 contra 32.3. Es poquito, pero eso quiere decir que los alimentos y las bebidas en proporción subieron más que la general. Bueno, y por último vamos a encontrar otro valor, no menos interesante, ¿sí?, que es el valor anual, ¿sí?, o interanual, que se dice. El valor de inflación interanual, o de variación porcentual interanual, nos permite ver el mes vigente en referencia al mismo mes del año anterior. Por eso van a ver que dice variaciones de agosto con respecto al mismo mes del 2020, ¿sí? Esto quiere decir, esto es el valor, la variación entre el mes de agosto 2021 en referencia a agosto 2020. Eso quiere decir que nosotros tuvimos una inflación interanual, ¿sí?, del 51.4%. Y acá vuelvo a decir que esto no es lo normal. Esto no está bien. Esto es muy complejo, ¿sí? Nosotros vivimos, yo siempre digo, las paritarias, nunca se tomen las paritarias como aumento de sueldo, sino como una puja y una lucha en el perseguir y correr a la inflación, ¿sí? Si ustedes ven esta interanual y ven los valores de paritarias, van a ver que pero muy poquitos tuvieron aumentos de estos valores de precio. Y eso lo que significa, si la inflación es mayor a los aumentos de salarios, perdón, dije precios, de los aumentos de salarios, ¿sí?, a lo que se produce es una pérdida del poder adquisitivo. Bueno. También vamos a ver esta tabla, ¿sí?, que lo que hace es dejarnos una muestra de los precios, ¿sí?, que se relevaron, como para que uno pueda chequear si son valores que uno considera que son reales, o si son valores que no condicen con la realidad. Acá también es muy interesante a veces ver las diferencias de precios entre las distintas regiones. Bueno. Está llegando a su fin, les prometo, les juro. A ver, se considera que este enfoque de ingresos, este método en particular de línea de pobreza y la indigencia, tiene algunos aspectos críticos. Por ejemplo, que el patrón de consumo es tomado por la ENGO. Yo ya les expliqué que si hoy quisiéramos actualizar, tenemos información de la ENGO 2017-2018, pero aparte tenemos información de la ENIS 2, ¿sí?, que es una encuesta de consumo, por lo cual se podía complementar y verificar una con la otra para conocer el real patrón de consumo poblacional. Después la captación de ingresos, pero eso es un problema que es muy complejo, porque la captación de ingresos, para poder saber los ingresos poblacionales, se hace a través de la encuesta permanente de hogares, que como dijimos ya es una encuesta, por lo cual se debe confiar en lo que la gente responde, siempre que uno hace una encuesta,
el punto crítico es la veracidad de los datos obtenidos de esa encuesta. Pero lo que pasa es que es muy complejo buscar otras captaciones de ingresos, porque, por ejemplo, no sé, se podría recurrir a la FIP y ver, ¿sí? La FIP sabe a qué hora nos levantamos, a qué hora nos acostamos todos, y sabe los ingresos, pero los ingresos que aparecen en la FIP, que la FIP registra, son los ingresos en blanco. Y el problema de la captación de ingresos suele ser el ingreso en negro, no en blanco. Así que es medio complicado conseguir otro tipo de captación de ingresos. Y el componente no alimentario uniforme, esto es porque algunos consideran que se debería armar, que la cuantificación de la canasta básica total no debería ser a través de la inversa del coeficiente de Engel, sino armando una canasta, así como hay una canasta básica alimentaria, con alimentos determinados, con gramajes y todo, se debería armar una canasta básica total con alimentos y con bienes, o sea, conformada por la canasta básica alimentaria, y agregarle los bienes y servicios. Lo que pasa que obviamente es muchísimo más engorroso, ¿sí? Y esto, que en realidad para mí no es un aspecto crítico, sino que es una realidad del método, es que basa su diagnóstico solo en el ingreso monetario. Y sí, está armado para medir eso. Está armado para medir en base al ingreso poblacional comparado con canastas de consumo, por lo cual obviamente no va a medir ninguna otra cosa. Y por último, ahora sí, les juro, esto se los doy porque a veces se escucha hablar de brecha de pobreza, brecha de indigencia. En realidad, lo que significa esto básicamente es que si un hogar está en estado de pobreza, se puede calcular cuánto le falta en porcentaje hablando, ¿sí?, para salir de la pobreza, o si está en estado de indigencia, cuánto le faltaría para salir del estado de indigencia. Acá les dejo un ejemplo donde lo que se hace es medir la brecha de pobreza, por eso van a ver que aparece el valor de la canasta básica total del hogar, no aparece una canasta básica alimentaria, porque si no estaríamos calculando la brecha de indigencia, ¿sí? Para calcular la brecha de pobreza, el hogar tiene que estar en estado de pobreza, si no tendríamos que calcular la brecha de indigencia. Entonces se calcula haciendo el valor de la canasta básica total sobre el ingreso, que obviamente siempre va a ser menor que el valor de la canasta básica total, porque si no esta gente no estaría en situación de pobreza, ¿sí? Y sobre el valor de la canasta básica total. Esto por 100 nos va a permitir saber cuánto le falta a este hogar, cuánto le faltaría en porcentaje a este hogar para salir de la pobreza, o para llegar a cubrir esos 17.000 pesos. Bueno, nada más. Espero no se les haya hecho muy largo, sé que fue largo, pero es como que primero hay que explicar cómo se arma una canasta básica alimentaria para que realmente se pueda entender de dónde proviene esa canasta básica alimentaria, que va a ser una piedra tan importante para toda la construcción del método de línea de pobreza y línea de indigencia, ¿sí? Me parece que es como que si no se entiende bien de dónde sale la canasta básica alimentaria, mal puedo yo saber qué significa esto de la línea de indigencia y la línea de pobreza. Por eso sé que se hace largo, pero hay que explicarlo todo. Bueno, entonces, recomendación: no se olviden, les queda el ejercicio, les quedan bibliografía, hay uno de índice de precio del consumidor que lo van a adorar, es muy lindo, lleno de dibujitos. Bueno, tienen todo lo que necesitan para entender el tema. Igualmente, obviamente, saben que pueden evacuar todas sus dudas, consultas, a través de todos los métodos de comunicación que tenemos. Bueno, nada más. Espero que disfruten calculando. Hay una cosa que hacemos mucho en clase que ustedes mismos no quieren hacer a veces, que es calcular las líneas de pobreza y líneas de indigencia como práctica para sus hogares propios. Pueden hacerlo también si quieren. Y bueno, esto también permite entender un poco cuál es el gasto en un hogar, el gasto alimentario en un hogar, y cuál
es el mínimo, porque otra vez, cuando hablamos de esto, hablamos del mínimo gasto, ¿sí? El mínimo valor monetario para no considerar una familia indigente o pobre. Bueno, nada más, porque si me dejan sigo hablando y no corto nunca y ustedes ya van a estar re podridos. Bueno, nada más.